Como vieron ahí a Sebastián Aguirre con Agenda Económica, Seba. Buenos días, Fernando. Sebastián. Buenos días, Carola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando Agenda Económica, 8:37, partiendo la revisión de noticias del día con datos que están bien frescos. Ayer lo comentábamos, el IPC marcó un 0,7% en el mes de julio y es el último dato de esta semana que podemos analizar para ver qué es lo que está ocurriendo en relación a la inflación acá en Chile. Este 0,7% que estuvo influido principalmente por el aumento de las cuentas de luz, también por gastos comunes, entre otros, pero que tiene implicancias bien importantes. Y eso es lo que vamos a analizar con nuestra entrevistada Carolina Molinare, investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí. Día. Bueno, este 0,7% estaba más o menos dentro de lo que esperaba el mercado, pero es una cifra que de todas maneras es alta, ¿no? Y empuja la inflación acumulada también a un 4,6%. ¿Qué tan malo es este dato, Carolina, dado el contexto y la batalla contra la inflación que llevamos de los últimos 2 años? Claro, efectivamente el 0,7 es un dato muy negativo. Si bien era esperado, esto complejiza el escenario de convergencia inflacionaria. Durante el año 2024, esta última parte de llegar al 3%, ¿cierto? Que en un momento, a principios de año, era algo esperado. Claro. A medida que fuimos avanzando y que fuimos conociendo los datos inflacionarios, esto se ha complejizado y de hecho ya la meta de convergencia inflacionaria se espera hasta para el 2025, 2026. Entonces, cuando habla de la convergencia es tratar de acercarse al 3%. Exacto, Ajá. al 3% de la meta del Banco Central. Entonces, en ese sentido, este dato, ¿cierto?, nos complejiza el escenario y efectivamente también lo que da una alerta es este tema del suministro eléctrico, que Claro. es lo que principalmente impulsa el alza del 0,7. Sí, subieron 12% en julio el suministro eléctrico, este indicador, pero en el año ya el acumulado es de un 22%. ¿Cuán complejo es el aumento de la electricidad, entendiendo que tiene implicancias también productivas en las familias, etcétera? O sea, ¿puede generar un problema de inflación mayor más allá del dato puntual de julio? Efectivamente, el Banco Central tiene un estudio en donde realiza una estimación de los efectos de segunda vuelta. Ya. Y cuando uno habla de esos efectos, si bien son menores que el impacto directo, ¿cierto?, en la cuenta de la luz que sufren las personas en sus hogares, también tiene impacto en lo que es la cadena productiva. Entonces esto perjudica, por ejemplo, o encarece aquellos costos, por ejemplo, de mantención de ciertos alimentos, que tienen que estar refrigerados, Claro. o también otros factores productivos, ¿cierto?, que también utilizan la electricidad, toda vez que esto se traspase al consumidor. Ajá, o sea, tiene un efecto desde el punto de vista de que empuja otros precios. ¿Podríamos ver entonces un IPC más alto en los próximos meses dado estos aumentos de la cuenta de luz? Lo que nosotros esperamos para el IPC de agosto es que sea efectivamente más bajo que este IPC, pero más Ya. alto que el IPC de junio, que De fue junio. negativo. Perfecto. ¿Y por qué? Porque hay varias cosas que están influyendo. Si bien tenemos este aumento, ¿cierto?, de los suministros eléctricos, que esperamos que tenga un impacto también para el mes de agosto, debiese ser más acotado. Ajá. Pero esperamos que se reviertan ciertas cosas, por ejemplo, en parte de vestuario, que durante el mes de junio tuvimos esta baja producto del cyber, ahora en julio tuvimos esta alza y esperamos que se mantenga un poco el efecto para el mes de agosto, porque no se alcanzó a recuperar toda la disminución de los precios y también estamos en cambio de temporada en algunas cosechas, entonces ciertos alimentos se van a empezar a encarecer. Para el mes de agosto esperamos un incremento del IPC en torno a un 0,3, 0,4%, De acuerdo. que va a ser igual alto, pero es más acotado que lo que estamos viendo durante Sí, el mes de julio. de todas maneras. Carolina, estamos con Carolina Molinare, investigadora de los SEC de la Universidad Diego Portales, y uno se pregunta si estos cortes de luz tan prolongados y tan extendidos, tan masivos, puede influir eventualmente en el crecimiento económico, ¿cierto? El ministro Marcel descartaba que el IMASEC pudiera verse impactado en agosto por efecto de esto, pero la verdad es que uno podría pensar que puede tener un efecto, ¿no? Uno podría pensar efectivamente que puede tener un efecto. Esperamos que este efecto sea acotado toda vez que no se haya dañado, ¿cierto?, las cadenas productivas. Nosotros estamos viendo que todavía hasta el día de hoy hay hogares que no tienen luz, pero hay que también cuantificar el efecto de las empresas que se han quedado sin electricidad, porque ahí efectivamente es lo que estaríamos viendo en la medición del IMASEC. Y si estos cortes de luz, ¿cierto?, que perjudicaron a estas empresas fue más bien acotado en términos de tiempo o no fue tan alta su magnitud, entonces efectivamente el efecto en IMASEC debiese ser acotado producto de los cortes de luz. Ajá. Carolina, ahora, de todas maneras, ¿qué implicancias tiene un IPC más alto, una inflación más alta de lo que quisiéramos, en torno al 5%, 4,5%? ¿Qué efectos tiene desde el punto de vista macroeconómico, más allá del dato del IMASEC próximo? Uno puede ver, por ejemplo, que la política monetaria, ¿cierto?, lo que es la tasa de política monetaria del Banco Central,
debiese entonces ser mucho más cauta con respecto a las reducciones que está teniendo. Esto pone en alerta, ¿cierto?, el proceso de convergencia inflacionaria. De hecho, cuando uno mira el IPC subyacente, el IPC sin volátiles, pasó de un 3,2% anual a un 3,4% anual. Y eso igual prende alertas porque esa efectivamente es la inflación que más le interesa al Banco Central. Cuéntanos sobre ese indicador, ¿por qué es importante el IPC? El IPC subyacente es importante porque tiene que ver con el componente más estructural de la economía. No responde, por ejemplo, a diferencia del volátil, a cosas que pueden ir cambiando como el tipo de cambio, que también afecta a ciertos bienes, sino que este tiene que ver más con el componente estructural de nuestra economía. Con consumo que no vamos a modificar tanto y que no va a estar tan sujeto a la volatilidad económica que puede estar ocurriendo. Entonces, en ese sentido, este IPC subyacente que haya crecido de un 3,2 a un 3,4% en términos anuales, da ciertas luces y refleja que existen estas presiones inflacionarias y que por lo tanto el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria, donde no va a conocer el dato de inflación del mes de agosto, porque es antes, va a tener que también tomar una postura, lo más probable es que mucho más cauta con respecto a estas disminuciones que está teniendo la tasa. O sea, ¿eso significaría, Carolina, mantener, por ejemplo, la tasa de interés por más tiempo? Es uno de los escenarios posibles. Ahora, Carolina, ¿cuánto tiempo después de que aparecen estos informes uno los ve, los sopesa y aplica medidas, el Banco Central o el gobierno en general, aplica medidas, o la empresa, aplica medidas para solventarlo? ¿Cuánto tiempo después se empiezan a ver resultados? O básicamente uno tiene que mirar al mes siguiente si es que el IPC varió para poder darse cuenta, porque yo entiendo que los plazos para que las cosas empiecen a funcionar o cambien necesitan más de un mes. Sí, no, efectivamente, y de hecho, por ejemplo, por eso la decisión de la tasa de política monetaria del Banco Central es algo que va a estar falta de información con respecto al dato de inflación. Entonces, acá lo que tenemos que ver, igual, efectivamente el Banco Central analiza, ¿cierto?, y va monitoreando día a día, semana a semana, lo que va ocurriendo con respecto a algunos precios, y no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Pero para el próximo dato de la reunión de política monetaria, la información va a ser más escasa en ese sentido. Entonces, las decisiones apresuradas vamos a tener que pausarlas. Yo te lo pregunto porque quizás mucha gente, como se informa mes a mes el IPC, cree que el IPC, si es que bajó, es por algo que se hizo inmediatamente en la vez anterior, y si es que subió fue por otra cosa que no se hizo, etcétera. Pero esto toma, para que se refleje en el IPC, las medidas económicas en un país toman un poco más de tiempo. Sí. Toman bastante tiempo. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros vemos aplicaciones de la tasa de política monetaria que están reduciéndose, eso no se traduce de un momento para otro en reducciones de la tasa de créditos de consumo. Eso se traduce, ¿cierto?, de manera paulatina, y por ejemplo todos los efectos, ya sea de inflación o de crecimiento, donde también se reflejan de manera mucho más lenta, es en el mercado laboral. Hoy día estamos viendo, ¿cierto?, crecimientos en el IMASEC bastante acotados con el último dato, pero nuestro mercado laboral sigue deteriorado, sigue falto, ¿cierto?, de creación de empleo formal. Estamos liderando la creación de empleo con empleo informal. Entonces, en ese sentido, toma tiempo, no son cambios tan inmediatos. La economía responde, pero responde en un tiempo, ¿cierto?, más extendido. La investigadora del OSEC de la UDP, Carolina Molinar, está con nosotros aquí en Agenda Económica. Carolina, ahora en el proceso de reajuste de cuentas de luz vienen todavía otras alzas, ¿no? Esto ha sido parcelado, vendrá otra en los próximos meses, a comienzo del próximo año. ¿Eso va a seguir repercutiendo entonces todavía en el IPC? ¿Está incorporado dentro de estas estimaciones, digamos, que hablan de una inflación más cercana al 5% a fin de año? Sí, efectivamente, el escenario, ¿cierto?, empezó a cambiar con estas noticias de las tarifas eléctricas más bien en junio. Si bien es una discusión que partió a principios de año, nos tomó a todos por sorpresa, ¿cierto?, durante los meses de junio y julio, y que efectivamente esto hace que la convergencia que habíamos esperado en torno a un 4% para final de año se complejice y ya estemos sobre el 4%. Claro, y eso va a tener repercusiones directas en las personas, ¿no? Desde el punto de vista de los consumidores. Hay un efecto en la UEF, por ejemplo, ¿no?, que en la medida en que el dato de IPC más alto va subiendo más rápido la UEF. ¿Qué otros efectos tiene para los consumidores el tener una inflación más alta y por ende una política monetaria, una tasa de interés más alta también? O sea, efectivamente el impacto directo es el aumento en la costo de la vida. Entonces nosotros vamos a tener que, lamentablemente, ¿cierto?, se acercan las fiestas patrias, lo más probable es que este 18 de septiembre vuelva a ser un poco más caro, ¿cierto?, que lo que hemos visto en los años anteriores,
¿Por qué? Porque tenemos varios productos que se ven afectados por el tema de la inflación. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? El costo de la vida se sigue encareciendo y lo que tú mencionabas con el tema del OUF, hay muchos productos que están indexados al IPC. Entonces, en ese sentido también se van a ir encareciendo, por ejemplo, planes de salud, muchos servicios educacionales, muchos seguros también. Entonces, la repercusión efectivamente del costo de la vida va a seguir aumentando a ritmos que no nos gustaría que aumentase. De todas maneras. Y lo último, Carolina, respecto al tipo de cambio, ¿cuánto está influyendo que estemos con un precio del dólar que está súper alto? Está bordeando los 950 por estos días. Sí, efectivamente nosotros tenemos que dentro de la canasta del IPC, son 283 productos, aproximadamente el 78% de la canasta del IPC se considera transable. Esto es decir, que está afecto al tipo de cambio. Perfecto. Pero hay bienes que están afectos al tipo de cambio de manera positiva, por ejemplo, aquellos bienes exportados, ¿cierto? Con un tipo de cambio más alto, entonces los vendemos más caro en el exterior. Sí. El problema son los bienes importados. Y dentro de los bienes importados, por ejemplo, nosotros encontramos la carne de vacuno. Ajá. Lo digo, Claro. ¿cierto? Pensando Es lo que viene un par de es semanas lo que más. viene un par de meses más, y porque en el mes de agosto es donde se tiende a importar más carne para después venderla en el Para 18. Para el 18, Sí. claro. Tal cual. Sí. Entonces, por ejemplo, un tipo de cambio más depreciado afecta lo que vendría siendo todos los componentes importados de la canasta del IPC, que hay que considerar que el 78%, que es harto, Sí, mucho. está afecto al tipo de cambio. Y por eso es tan relevante entonces monitorear también ese componente. Carolina Molinar ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias Muchas por haber gracias, venido. buenos días. 8:48. Sigamos hablando de